Vamos a iniciar, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias a todos y a todas por venir. Creo que esta es la más popular que hemos tenido de las reuniones. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar del cuarto encuentro sobre economía popular, hablar un poco de cuestiones de medición, propuestas de investigación y demás. Bueno, y aquí no, este evento está organizado por el GESET y por el Observatorio de la Protesta Social. Ahí están los compañeros en Buenos Aires, Lucio Fernández Mouján, Ernesto Pablo Mate, también Ana Natalucci, que es la directora, y quien nos ha acompañado ya en el tercer encuentro sobre conflictividad laboral. Y bueno, para nosotros es muy importante, está buenísimo, y además estamos casi, diría yo, inaugurando un aula nueva de esta gloriosa facultad, que es toda súper tecnológica. Verán que tenemos cámaras en todos lados. Bueno, los que están acá tenemos una cámara allá, otra cámara acá que no la usamos todavía, micrófonos, toda la tecnología, así que esto era algo que necesitábamos hace un tiempo y bueno, gracias a que ahora ya lo tenemos y podemos hacer eventos de este estilo con mayor estabilidad. Así que bueno, nos van a acompañar allí en Buenos Aires Lucio y Pablo, con un trabajo muy interesante. Luego viene Tatiana Pizarro, que nos va también a exponer. Te voy a pedir después que vengas por acá, así nos vemos y todo. Y por último, Eduardo Camus también con otra propuesta. Son compañeros que están aquí en San Juan. Así que bueno, para nosotros es importante, trabajamos este tema, ustedes bien saben, y más todavía las personas que están trabajando con mayor detalle las cuestiones que tienen que ver con la economía popular, que es un fenómeno que ya necesariamente tiene que ser estudiado de forma detallada, responsable, y empíricamente seria, ¿no? Entonces, aquí un poco está ese esfuerzo, ¿no? De trabajar con eso, de ver cómo se puede medir, de ver cómo se puede construir alternativas y formas que realmente sirvan a las organizaciones y que sirva un poco al debate. Así que, bueno, ya no hablo más nada. Tienen alrededor de 15 o 20 minutos para hacer las expos y después vamos al super debate. No hay ningún tipo de catering, solamente hay agua y mates. ¿Sí? Después ya veremos detalles del estilo, pero bueno, mil gracias por estar acá, está buenísimo que estén y fundamentalmente es importante participar. Así que ya no hablo más, empiezan primero los chicos, nos van a compartir la expo por acá, lo vamos a ver, así que bueno, eso es por empezar. Gracias. Bueno, bárbaro. Empiezo a compartir. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, hola a todos, todas y todes. Nosotros somos, bueno, mi colega, mi compañero es Lucio Fernández Mouján. Yo soy Ernesto Pablo Mate. Eh, bueno, ambos somos becarios doctorales de CONICET. Trabajamos en el Centro de Innovación de los Trabajadores, junto con Ana Natalucci, quien es nuestra directora de beca, y la directora del Observatorio de Protección Social. Bueno, ahora vamos a ir a un poquito más a qué es, un poquito de qué es el CITRE y demás, pero antes les comentamos, venimos a presentar Apuntes, la colección Apuntes de Economía Popular, que es una es una apuesta a una medida cuantitativa de lo que es el sector de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Bueno, como breve introducción, como una pequeña problematización, eh, nosotros partimos de la idea de que las políticas neoliberales generaron una mutación en el capitalismo y una profundización de la heterogeneidad del mercado de trabajo. Si bien hay toda una discusión de qué tan nuevas o emergentes son estas formas de trabajo no salariales, por así decir, lo cierto es que se expandieron, ¿no? Sobre todo en Argentina en los últimos años. En América Latina quizás eran ya constitutivas de los mercados de trabajo, algunos trabajos de la Garza Toledo que dan cuenta un poco de esto, y Argentina quizás
y en menor medida Brasil, eran quizás como de algún modo ciertas excepciones por su característica más asalariada de los mercados de trabajo, por un sesgo más asalariado. Eh, pero bueno, en Argentina históricamente estos sectores existían, pero eran muy pequeños estadísticamente, o no eran abarcados por la estadística también, está esa doble tensión, eran denominados como marginales, la idea de pueblo marginal de NUM, por ejemplo, o informales. Eh, y estas transformaciones de algún modo propiciaron tanto la expansión, como ya dije, las viejas formas de trabajo, como la emergencia de nuevas por fuera de las relaciones de empleo clásicas. Esto puso, de alguna manera, en agenda pública la existencia de este sector de la clase trabajadora que se inventó su propio trabajo y que hoy lo hace sin derechos y sin protecciones, ¿no? Y que se han dado a llamar trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Obviamente esto tiene que ver con la construcción, tiene íntimamente que ver con la construcción de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, en 2011, a partir de la confluencia de distintas organizaciones que venían, ¿no?, ya trabajando en sus propios proyectos productivos, y que fue una apuesta fuerte por estas organizaciones en conformar esta organización gremial, ¿no? Y esta es la expansión de estos últimos años y la puesta en agenda pública, eh, de algún modo ha puesto en tensión, ¿no?, la forma en que hoy en día seguimos clasificando y midiendo el mercado de trabajo, poniendo en tensión la idea de cómo está construida la estadística que tradicionalmente, ¿no?, históricamente fue pensada, la estadística del mercado de trabajo, para estos sectores asalariados, ¿no? Bueno, entonces en este marco, nosotros lanzamos esta colección, que le llamamos Apuntes de Economía Popular, desde el Centro de Innovación de los Trabajadores, el CITRA, ¿no?, a través de tres grandes programas o equipos de trabajo, ¿no? El Programa de Economía Popular y Tecnologías Sociales, el PEPTIS, el Programa de Antropología en Colabor, que es una serie de antropólogos que trabajan economía popular, colegas nuestros, y el Observatorio de Protección Social, que conformamos tanto Lucio como yo, ¿no? Y nos propusimos seguir periódicamente la composición y trayectoria de esta población. Y elaboramos una medición propia. Bueno, esta medición propia está informada en el estado del arte, este, está informada de los distintos trabajos que se pusieron, las distintas apuestas por la medida a partir de la puesta en agenda pública de los trabajadores de la economía popular, ¿no? Voy a ser muy sucinto con esta parte porque quizás lo más interesante es nuestra apuesta metodológica, ¿no? Como verán, hay múltiples fuentes, ¿no?, que trabajan. Hay mucho encuesta permanente de hogares, que es la principal herramienta estadística para medir el mercado de trabajo, y hay otros, por ejemplo, Arango, Chen y Roy, trabajan con la encuesta anual de hogares urbanos de INDEC, que se hizo en una serie de años. No se hizo de manera extendida en el tiempo, con informes del Ministerio de Trabajo, la encuesta de deudas, porque ellos también trabajan en consumo de deudas, y encuestas propias, ¿no? Y construyen distintos, a partir de distintos criterios y subpoblaciones, como por ejemplo cuenta propistas con oficio y subsistencia, toman la totalidad del servicio doméstico o trabajadora de casas particulares, como se dice ahora, trabajadores familiares sin remuneración, asalariados no registrados, etc. Vemos que los resultados son 4.200.000 para el tercer trimestre de 2014, según estos autores. Otros autores, como Salvia Poi y Donza, quizás la particularidad que tienen ellos en relación a los demás es que toman patrones no profesionales de microempresas, toman a los microempresarios, digamos, y los demás son bastante parecidos. Hay discusiones sobre si el servicio doméstico entra en su completitud o no. Ellos toman servicio doméstico no registrado y además hacen un recorte por ingresos. Para el primer trimestre de 2017 contabilizaron 2.400.838 trabajadores y trabajadoras de este sector, digamos, ¿no? Pisaco, desde la EPH, también parte de estas mismas discusiones y toma sus propios criterios, y quizás lo particular de su trabajo es que elimina la restricción por nivel de ingresos. No lo dije, pero Salve, Poi y Donza toman un recorte de ingresos de un salario y medio del salario mínimo vital inmóvil, 1,5 salario mínimo vital inmóvil. En el caso de Pisaco, hace un corte por nivel de educación, ¿sí?, hasta universitario incompleto.
si no me equivoco. Bueno. Y el resultado era 3 millones de personas. Bertelotti, que es de la OSEP, del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, también hace su propia medición y le da como resultado 4.100.000 para el segundo trimestre de 2019. Después está el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que es un registro propio, es la gran apuesta del Estado, que el criterio que se construye es a partir de la autopercepción, ¿no?, de las personas. Si te percibís como trabajador o trabajadora de la economía popular, te anotás en el registro que es virtual. A febrero de 2022, según el último informe de abril, se habían contabilizado, se habían sumado, ¿no?, a este registro 3.200.000 personas. Como verán, digamos, nuestra apuesta también es bastante técnica, nuestro lenguaje es bastante técnico porque la idea es trabajar, como va a comentar ahora mi compañero Lucio, desde la EPH para construir nuestra propuesta metodológica. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo sí voy a contar un poco la propuesta metodológica y después voy a hacer una presentación breve de los últimos datos que tenemos nosotros a partir de nuestro estudio. Un poco retomando lo de Ernesto, la última vez que hicimos una presentación de los apuntes de la economía popular, Alex Roy, el director de INAE, hacemos un planteo que nos parecía interesante, que era como estas mediciones distintas son como distintas cartografías que se tienen que ir articulando para construir este universo que las estadísticas oficiales no terminan de tomar en su total dimensión. Cada forma de medir tiene diferentes puntos a favor y en contra. Nosotros estuvimos, digamos, discutiéndolo cuando pensamos esta propuesta, y un poco, digamos, nosotros tomamos la EPH porque es, al igual que otros estudios, porque es la estadística oficial que tiene mayor alcance, que toma mercado de trabajo, que es una encuesta además que se hace en hogares, que en el caso de la economía popular también es importante, y el factor de la periodicidad. O sea, es un estudio constante y que nos permite ver secuencias. Pero tiene varios problemas. Uno es que, digamos, el alcance es el 60% de la población, y tiene el límite de lo rural. O sea, es un estudio urbano, y entonces se pierde el universo rural, que dentro de la economía popular es importante. Nosotros, para tomar un universo de esta heterogeneidad de actividades y de formas de trabajo, tomamos diferentes criterios que los fuimos articulando y que después los mostraremos a partir de sus poblaciones. Y estos criterios tienen que ver con la categoría ocupacional, si es patrón asalariado, cuentapropista o trabajador familiar sin remuneración, el grado de calificación, si profesional, técnico, operativo o sin calificación, la situación en cuanto a la propiedad de capital físico, si tiene vehículo, maquinaria o local, y el tema de los ingresos, que también tomamos como el estudio de Salvia, el 1.5 del salario mínimo vital inmóvil. Para el criterio de capital, como es un criterio también en debate, digamos, pero consideramos que se puede pensar el tema de la posesión de capital como un limitante, construimos dos universos. Un universo amplio, donde el criterio de capital no cuenta, entonces tomamos a todos los casos, y uno restringido, en los que descartamos, digamos, del universo aquellos que tienen simultáneamente vehículo, maquinaria y local. Siguiente. Por favor. Bueno, ahora voy a contar un poco en la composición del universo que nosotros construimos a partir de la EPH, que, digamos, se construye a partir de 5 subpoblaciones. Por un lado, los cuentapropistas no profesionales, creo que es fácil de comprender. Segundo lugar, los desocupados no profesionales, incluyendo a quienes no han sido patrones o que no han sido asalariados registrados en su último empleo, como para dar cuenta de una población, digamos, que tiene una sostenibilidad en la economía popular. El servicio doméstico no registrado de ocupación no plena, o sea, y ahí tomamos como criterio hasta 35 horas de trabajo. Asalariados cuya principal fuente de ingresos declarados proviene de subsidios del gobierno, o del Estado, de ayuda social, creo que es la variable B5, para dar cuenta de quienes tienen un ingreso mayor por ayuda estatal que por su salario. Porque ahí me parece que también hay un mundo importante para dar cuenta. Y por último, un universo bastante más chiquito, el de trabajadores familiares sin remuneración no profesionales. Con estos 5 grupos
digamos, construimos el universo. Acá, como ejemplo, mostramos la última medición, donde damos cuenta en las dos columnas de los dos universos, a partir de la diferencia entre las cuentapropistas no profesionales con capital o sin capital. Tengo un problema con las imágenes. Ahí está. Donde lo que se observa en primer lugar es que los cuentapropistas no profesionales son, la subpoblación mayor, digamos, dentro del universo de la economía popular. En segundo lugar, aparecen esto que dice ASAL y MASH por P5, que son los asalariados que tienen mayores ingresos por ayuda estatal. El tercer sector, digamos, son los desocupados no profesionales. Luego el servicio doméstico no registrado de 35 horas como máximo. Esto se da en los dos universos. El sin capital es un poco más chico, pero son universos similares, que dan cuenta de 4.6 digamos, el universo amplio de millones de personas en la economía popular trabajando, y 4.5 en el universo restringido, dando cuenta de poco más de un tercio de la población económicamente activa. Siguiente. Bueno, ahora vamos a contar algunas cositas de la evolución temporal. En primer lugar, vamos a mostrar el peso de los trabajadores de la economía popular, dentro de la PEA. Este gráfico lo muestra en millones, y digamos, no voy a poder dar en detalle todos los datos, pero creemos que hay como 3 datos centrales. El primero es la permanencia, ¿no?, de la economía popular en el tiempo, pese a que hay un periodo del ASPO donde baja levemente su magnitud, digamos, mientras que el universo de la PEA baja un montón, en la economía popular baja menos, pero en general hay una sostenibilidad de 4.5, 4.6 millones que muestran las puntas de la serie, y que da también un tercio, o más de un tercio, de la población económicamente activa en toda la serie. O sea, es algo estable que se ve en esta serie claramente, donde hay un pico que se da en el tercer trimestre del 2020, dentro de la pandemia, que nosotros consideramos que esos picos tienen que ver con el impacto del IFE como ayuda estatal en el marco de la pandemia. Siguiente. Ahora vamos a mostrar la evolución en el mismo periodo de tiempo, pero de las subpoblaciones que antes comentamos. En este caso hay un par de datos salientes. El principal quizás es que a partir del ASPO hay 2 segmentos que caen bastante en su composición, que son los cuentapropistas no profesionales. Estamos hablando del universo amplio, ¿sí? Acá no tomo en cuenta el capital, que es la línea celeste, que son los que están arriba, que baja, digamos, más de 500.000, no 500.000, y el otro es el servicio doméstico no registrado, de ocupación no plena, que baja un montón. Mientras que en el primer caso la recuperación es rápida, se recuperan rápidamente, el segundo segmento, digamos, su población, no termina de recuperarse en todo el periodo analizado hasta la prepandemia, digamos, termina en el 4, casi 500.000, y antes de la pandemia estaban 550.000. Después hay 2 segmentos que crecen con la pandemia, que son los asalariados que reciben ayuda estatal, que vemos que crecen y ahí creemos que está el impacto del IFE, y el otro segmento que crece en la pandemia es el de los desocupados no profesionales, que después igualmente todo se nivela bastante parecido a la prepandemia. Siguiente. Bueno, y eso también como una notita extra, digamos, en el último informe hicimos un laburo bastante más extenso sobre la distinción de género en cuanto a la economía popular. Acá vamos a mostrar una diapositiva sola, un poco para dar cuenta algo, digamos, de lo que analizamos. En este caso, digamos, de la economía popular se muestra como un sector altamente feminizado, donde en nuestra última medición la cantidad de mujeres es mayor a la cantidad de hombres. Y acá lo que queremos mostrar brevemente es la composición interna, digamos, dentro de las subpoblaciones. Entonces, como vemos, en el caso de los hombres, la gran mayoría son cuentapropistas no profesionales. En segundo lugar, los asalariados que reciben mayor dinero por la ayuda estatal. Luego los desocupados no profesionales, y muy marginal el servicio doméstico y los trabajadores familiares sin remuneración. En el caso de las mujeres, si bien las cuentapropistas no profesionales son el sector mayoritario, acá digamos, es mucho más parejo, digamos, el universo.
digamos, no es tan mayoritario, es el 38%. En segundo lugar, también la ayuda social, digamos, las asalariadas con ayuda social, que dan cuenta también de la feminización de las políticas sociales. Después un sector altamente feminizado, que es el servicio doméstico, casi con el 20%, después las desocupadas no profesionales, y acá sí también lejos, las trabajadoras familiares sin remuneración. En particular también en la última columna lo que mostramos es hacia adentro de las subpoblaciones el peso de las mujeres, donde bueno, el servicio doméstico es casi el 100%, en segundo lugar, por lo que decía recién, las asalariadas que reciben mayor dinero por la ayuda social que por su salario, es del 60%, y después las trabajadoras familiares y las desocupadas están casi 50-50, y sí baja en el universo de los cuentapropistas al 40%. Bueno, esto es todo en cuanto al informe. Ernesto. Estás muteado. Ahí está, perdón. Bueno, ahora sí, para terminar, decía que estamos en 18 minutos, así que estamos bien, quedan unos minutitos. Algunas conclusiones, ¿no? Primero que, algo que ya dijimos, las estadísticas preexistentes no dan cuenta de este universo. De hecho, también las múltiples formas de abordaje cuantitativo del sector de los trabajadores de la economía popular da cuenta también de la falta de estadísticas y de que las mismas estadísticas que hoy existen están hechas para otro universo, ¿no? Para el universo de los asalariados formales, ¿no? Y además, sumado a esto, ¿no? Otro problema arriba es que es una población efectivamente heterogénea y que es un concepto en disputa respecto de su alcance poblacional, es decir, en términos más técnicos, pero también su peso dentro de la clase trabajadora, porque hay una disputa ahí por pesos bueno, que de algún modo está en disputa dónde está hoy la hegemonía dentro de la clase trabajadora, digamos. Más allá de lo que piense cada uno, esa es una de las cosas que también se está disputando, ¿no? Y por eso también la importancia de avanzar con estrategias de medición. Y por último, lo que decía Lucio, todo esto da cuenta de la necesidad de construir nuevas cartografías, como decía Alexander Roy, que habíamos, una vez que estuvo en una charla con nosotros, la idea de cartografías es interesante, ¿no? Como coordenadas que nos den cuenta, ¿no? En momentos donde todo es tan difuso, bueno, algunas coordenadas, algunas cartografías que nos permitan de alguna manera direccionar, ¿no? Sobre todo para pensar políticas públicas orientadas a este sector, que tiene sus necesidades particulares, ¿no? Por lo que decía, que son un sector que se construye en su propio trabajo por fuera de las protecciones y por fuera, obviamente, también de los derechos, ¿no? Y además que se quiere capitalizar como sector en algún aspecto, ¿no? Bueno, eso, 20 minutos justo, así que muchas gracias por escucharnos. Al final. Muchas gracias, muy bueno, muy interactivo todo. Acá aplaudieron, ¿escucharon el aplauso? No. Bueno, pero el movimiento, así que suficiente. Bueno, ahora viene Tati con su exposición. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Lucio? Ana, muy fan de tus publicaciones y demás. Y hace paso. Aprovecho para hacer una. Bueno, gracias a la invitación, a Frank, que no lo veo, pero bueno, sobre todo por dos cosas. Por un lado, porque estos trabajos son muy importantes a la hora de contextualizarnos, y por otro lado, por la labor que vienen haciendo con el set, es impresionante, así que muchas gracias por la invitación. En mi caso,
me gustó estar en el medio, por así decirlo. Sí, por un lado, ustedes que presentan los números, Lucio, los compañeros, y por el otro lado, que el compañero que es militante. Entonces, me pasó algo. Yo vengo estudiando hace muchos años lo que es la feminización de la pobreza, pero lo venía haciendo desde un análisis crítico del discurso. Yo soy comunicadora social, doctora en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas, y venía haciendo esto, análisis del discurso. Fue cuando me empecé a acercar a la militancia que dije, ¡apa! Me gustaría hacer las dos cosas, ¿sí? Y me acerqué a la economía popular, pero desde una perspectiva de género. No hace falta hacer un estudio muy ahondado, demasiado profundo, para evidenciar que nosotras las mujeres justamente somos las que vivimos en mayor desigualdad, ¿sí? Y en el ámbito de lo laboral es lo que por lo general se suele visibilizar más. No es casual que siempre decimos aquello que llaman amor es trabajo no pago, o eso que llaman amor es trabajo no pago. El compañero decía de la FENATEP, el Registro Nacional de Trabajo de la Economía Popular. En el 2020... Ah, no, sí. Bueno, me encantilé de pronto. La FENATEP, o el FENATEP, es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. En el 2020 se inscribieron 1.750.000 personas, de las cuales el 57% eran mujeres, fueron mujeres. En ese porcentaje, el 32%, correspondió al servicio sociocomunitario, el 55% a oficios varios, y el 13% a trabajos en espacios. Ahora, ¿qué pasa? Yo pregunto, ¿y por qué es más genuino ciertos trabajos que se realizan, ¿sí?, en el mercado laboral? ¿Por qué un programador de pronto está más visibilizado que una trabajadora de los espacios sociocomunitarios? La respuesta es muy simple, porque no les son funcionales al capitalismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, partamos. Las mujeres componen la mayor parte o el espectro de la economía popular, ¿sí? En el que trabajamos más, pero ganamos menos. Eso ya se sabe en todas las aristas, ¿sí? Bueno, las trabajadoras que trabajan fuera de sus hogares, esto ya lo sabemos, trabajan 2 jornadas, una en sus hogares y otra fuera en el mercado laboral. En esta investigación que yo realicé, me fui a Sarmiento, ¿sí? Hice un recorrido desde Mediagua, Los Berros, Divisadero, Mediagua, Los Berros, Divisadero y Cieneguita. ¿Cuál era mi afán? Era ver la agricultura familiar, ¿sí? Ver cómo estaban, porque se me había metido en la idea también de ver esto de la alimentación desde una perspectiva feminista, ¿sí? Porque el feminismo atraviesa todo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué me decían las mujeres a las que entrevistaban? Que muchas veces en las cuadrillas ellas trabajaban a la par de los varones, pero no les pagaban un sueldo. ¿Cómo? Sí, no les pagaban un sueldo, sino que su trabajo era un plus de la labor que realizaban los hombres. Y no solamente eso, lo que hacían era cocinarles a las cuadrillas. Entonces, ahí vemos una doble pobreza o un doble atropello, por así decirlo. Por un lado, no se respeta el trabajo que hacen a la par de los varones, porque ellas son consideradas un plus, y por el otro lado, ¿qué pasaba? Ellas tenían que hacer las mismas tareas que ya estaban naturalizadas, simplemente por ser mujer. Bueno,
Esto los compañeros que manejan tanto los números me dirán si se acuerdan o no, que el trabajo doméstico reproductivo no remunerado significa en el aporte del PBI un 13%. Perdón, miento, un 15%. ¿Sí? Nosotras aportamos con nuestra labor un 15%, mientras que el sector del comercio aporta un 13%. En definitiva, como siempre se dice, las mujeres mueven el mundo. Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación determinó que nosotras las mujeres producimos para todo el mundo el 60% de lo que se produce de alimentos en los países de desarrollo, pero paralelamente nosotras somos el 60% de las personas que padecemos hambre. O sea, producimos el 80% de los alimentos, pero nosotras, el 60% de nosotras, pasa hambre. Las cuentas no estarían dando. Bueno, ¿qué me pasó en esta, como bien decía la propuesta de este panel? De la propuesta de investigación, ¿sí? Yo iba con mi librito, mis conceptos de interseccionalidad, mis conceptos de género, mis conceptos de análisis, con mi cuadernito de campo. Obviamente se me rieron las señoras, ¿sí? Porque de más está decir que ellas no estaban hablando de clase, no estaban hablando de raza, no estaban hablando de género, estaban hablando de ser invisibilizadas. ¿Qué pasó? Con un grupo de compañeras estamos armando un movimiento que es de investigación activa feminista. ¿Qué significa esto? Que nosotras, las investigadoras, y estamos invitando a los varones investigadores también, decimos, vamos a dejar de construir teoría haciendo extractivismo de las vivencias de las personas, ¿sí? Vamos a invitar a las personas a que construyan teoría con nosotras, ¿sí? Es decir, ¿quién soy yo desde mis ciertos privilegios para decir, mira, esto es lo que te está pasando? No, lo veamos juntos. ¿Es esto lo que yo estoy viendo? ¿Sí? No, ¿qué podemos hacer? Y de ese modo, lo que partimos es entender y movilizar y representar las desigualdades que hay, que se viven. Entonces, desde la economía popular me di cuenta, ¿sí? Partiendo desde esta relación de la economía popular y el feminismo, que lo que se había hecho en estas mujeres del sur de la provincia estaba muy internalizado el concepto de nadie se salva solo, de armar las redes de cuidado, ¿sí? Donde lo importante era no crecer individualmente, sino colectivamente. Y la economía popular entonces se había transformado no en una acción, sino en una bandera de resistencia. Ya formamos parte de... Ya no es solamente una cuestión de, y cito, un sistema patriarcal y capitalista que ven a las mujeres como un terreno del cual extraer ciertas, su fuerza laboral, su fuerza, o de pronto que estas mujeres pueden crear fuerza laboral. Entonces, es así como desde la agricultura originaria, porque también cabe de mencionar que estas mujeres lo que buscan es reproducir las prácticas de sus ancestros y dejar de llevar a cabo esto del extractivismo y demás. Entonces hay un vínculo armónico, íntegro entre las personas y la naturaleza que justamente reconoce tanto a la tierra como a las personas, como a los seres humanos, en lo que ellas llaman el buen vivir. Seguramente a lo largo han escuchado hablar de esto del buen vivir, el movimiento del buen vivir que atraviesa toda Latinoamérica, sobre todo a los movimientos feministas. Resulta curioso entonces cómo estas mujeres hacen un paralelismo entre el terreno que cultivan sus cuerpos y el terreno propiamente dicho, como espacios de lucha, porque bueno, justamente
hemos estado durante siglos y siglos, entendemos y comprendemos que nuestros cuerpos han sido usurpados, han sido violentados, han sido destruidos, al igual que la tierra. Veo compañeros de la UTEP, y justamente eso es lo que seguramente Eduardo lo dirá, que justamente lo que se trata de hacer desde estos lugares es de visibilizar luchas, de dar voz a las personas que no la tuvieron o no la tienen, y hacerlas trabajadoras, hacedoras, creadoras y demás. Básicamente esa ha sido mi propuesta de investigación, rompiendo justamente los estándares que nosotros y nosotras venimos trayendo desde una ciencia vieja o una forma de hacer ciencia, que era, no hablo desde lo de extensión, sino desde un compromiso para con la sociedad. Hoy, por ejemplo, lo vemos acá, en donde planteamos una universidad donde no están ciertos sectores, o donde estamos todos, se abre como bien decimos, es la universidad del pueblo, es la universidad de los trabajadores, y es donde todos y todas podemos venir y hablar y expresarnos, y bueno, eso era todo. Gracias. Hola, hola. Bueno, y ahora vamos a tener, ¿pudieron escuchar por ahí? Sí, bien. Ahora vamos a tener a Eduardo que nos cuente y nos charle. Ahí así te enfoca el... A ver, y comparto desde acá, ¿no? Ah, sí, ahí lo dejé abierto. Ajá. Está. ¿Listo? ¿Se ve? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Fran y a Lucas por la invitación. La verdad que me pone muy contento la posibilidad de estar acá, de compartir junto a pensadores, a investigadores, a investigadoras, que sienten, se comprometen y son sensibles con la realidad social. Eso me parece extraordinario, me parece que es la función de todo aquel que ha podido pasar por la universidad, y que eso se ve en esta charla que está lleno de compañeros y compañeras. La verdad es que es la primera vez, así que pidan un 3 deseos. Me siento un poco raro hablar, obviamente lo mío no es número, no es datos que tengan que ver con una investigación. La investigación la ha hecho Guadalupe, que es una de las mejores compañeras que tenemos nosotros en la organización para hacer esas cosas, y veía algunas caras de los compañeros y compañeras que, como Sara, que está haciendo una investigación muy importante sobre situación de calle, que cuando veían los números, con las compañeras, claro, cuando veían los números se ponían como... Sí, como le brillan los ojos, el colágeno explota. Bueno, la verdad es que la investigación de Guadalupe plantea algo que para nosotros es un poco una doctrina, que es sensibilidad e imaginación para ver como base para resolver, y resolver para actuar. Y esto que para nosotros es una práctica cotidiana de nuestra militancia y de nuestra política, en la cual llevamos o intentamos llevar todos los días, hacerlo proyecto académico, hacerlo proyecto de investigación, construir en un trabajo y en poder plantear nuevos desafíos técnicos, me parece extraordinario. Encontrarme con esta situación me parece extraordinario, y además esto de que la política puede cualquier cosa, hasta que yo esté hablando acá. Pero lo de Guadalupe es un trabajo muy bien realizado, que lo hace Guadalupe, que lo investiga, pero que no pudiese ser de otra manera si no fuese por los compañeros y compañeras de la economía popular, que trabajan todos los días en las diferentes unidades productivas, que se levantan a las 5 de la mañana para amasar, que se levantan para ir los días de sonda del parque industrial, que se levantan para poner los platos de comida. O sea, esto hay que entender de que no podríamos hacer un trabajo de investigación como la experiencia de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular si no fuese por ellos, básicamente. Y el periodo que elegimos con Guada es los trabajadores del 2020 al 22.
que no es un periodo al azar, sino que tiene que ver también con esto que se puso sobre la mesa o sobre la cotidianidad de todos nosotros, que fue la pandemia, y que fueron los primeros, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que salieron a enfrentar la crisis. Los primeros que fueron a abrazar a quien no podía comer, y los primeros también que se organizaron colectivamente en los barrios. Esto es increíble, porque estamos al 2022, promediando de 2022, esto no es parte del trabajo, pero es parte de nuestra realidad, de que los que eran héroes hace un año y medio, hoy parecen villanos. Hoy parecen que hay que auditarlos. Hoy parece que hay que observarlos y ver qué hacen con los recursos del Estado cuando eran los primeros que salvaban o cuando las papas quemaban. Raro, ¿no? Una Argentina que no tiene ni memoria a corto plazo. Pero sigo con esta experiencia que ha plantado Guadalupe, a ver si puedo. No quiere pasar. Bueno, déjenlo ahí. Bueno, los objetivos del trabajo. Conocer la experiencia de los y las trabajadoras de la economía popular organizada. Aclaramos que organizada porque hay un universo de trabajadores y trabajadoras que se encuentran aún en peores condiciones que los compañeros y compañeras que se encuentran organizados, y de identificar las representaciones sociales que tienen estos trabajadores acerca de la economía popular. Hacer esto, un proyecto universitario, un proyecto académico, es lo mismo que hacemos nosotros todos los días. Sabemos qué hacen los compañeros, qué sienten, qué perciben, les festejamos los cumpleaños, vienen, nos abrazamos, nos cuentan su historia, su objetivo. Bueno, allí está la universidad y los estudiantes como Guada para poder, de alguna manera, lograr esto que sea un proyecto académico. Definir dos variables, la experiencia, de acuerdo a un concepto kantiano, pero yo no me voy a meter en eso, y las representaciones sociales. Estas son las variables que eligió Guadalupe en su trabajo, y en lo cual lo empezamos a construir colectivamente. Para esto hay algo muy importante que es que podemos afirmar que la posición socioestructural y material que ocupan los sujetos definen la lectura y la realidad social, condicionan su visión de la misma. Esto es, para nosotros, poner la patita en el barro. Básicamente, sentimos y pensamos cómo vivimos. No se puede, y lo relatamos, no se puede pensar un mundo del cual nos parece ajeno. Este trabajo que planteamos es un trabajo con las patas en el barro. Es llevar y romper, lo que decía recién Tati, o empezar a romper la burbuja de la universidad para construir la universidad del pueblo. Empezar, lo he dicho mal, se sigue construyendo, hace muchos años que venimos construyendo esto, y lo vamos a seguir sosteniendo. Guada y nosotros empezamos a leer a tres compañeros, o tres publicaciones, Ariel Bertolotti, a Juan Grabois, Emilio Pérsico, y a Fran Fabieri, que está acá, que hace un estudio muy importante sobre la economía popular en San Juan, con estimaciones en base en la encuesta permanente de hogares, que fue presentado en el CONAPU, Meto Chivo, se viene el 8º, y que de verdad que nos dejó con los ojos así abiertos, como diciendo, che, todo esto pasa, pero con un montón de interrogantes que nos vamos planteando. Porque, recién lo decían los compañeros y compañeras en la primera intervención, hoy más o menos se estima que un 33, 34, 35% de los trabajadores o de las trabajadoras son parte de la economía popular. Pero ¿qué pasa con un empleado del Estado, o sea, un trabajador estatal que cobra por bajo de la línea de pobreza y que en su horario de trabajo vende abono? ¿Cómo lo cuantificamos a eso? ¿Cómo lo calificamos a eso? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes que, por ejemplo, cobran Progresar, pero tienen que vender tortitas para pagarse el colectivo? ¿Cómo vamos a dar respuesta ante esa realidad? Porque es un mundo que se nos viene y que nosotros
necesitamos organizar, que nosotros necesitamos avanzar en Coquita y necesitamos generar derechos. Porque es un reclamo acá en esta facultad de los estudiantes y las estudiantes que quieren tener un mango más, porque no les alcanza para comer. Pero claro, hay un convenio con el restaurante o la cantina, a los cuales no les permiten vender. ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo cuantificamos esos estudiantes? ¿Qué hacemos? Bueno, son preguntas que van abriendo a partir de esos números que nos presentan y que nos parecen muy interesantes para que pensemos mientras vamos construyendo. Acá el trabajo está planteado con materiales y métodos bajo un paradigma constructivista en el cual considera que tanto la realidad social como así también el conocimiento es una construcción que nacen de las comprensiones extraídas a partir de los fenómenos que se presentan a conocer. La metodología cualitativa, la cual permite observar de manera detallada el recorte de la realidad que está en análisis. Esto es, de alguna manera, traerle a los trabajadores, a las trabajadoras de la economía popular, acá, a la universidad, siendo representación de ellos, para que sus pensamientos, sus creencias, su vivencia, sean parte de nuestras investigaciones, de nuestras prácticas, y sobre todo de nuestra cotidianidad. Esto nos permite pensar cómo un trabajador o una trabajadora que tiene que ir a cualquier unidad productiva, pensamos lo general, pensamos la representación gremial, pensamos nuevas conquistas de derechos. Cuando surge una necesidad, para nosotros hay un derecho. ¿Cómo lo constituimos en derecho a eso? Pero, ojo, no estamos pensando la economía popular como el sector a resolver. Nosotros seguimos pensando que hay que cambiar el mundo. Nosotros seguimos creyendo en la patria justa, libre y soberana. Y que la economía popular es parte de eso. No es el objetivo de nuestra construcción de todos los días. Y para eso necesitamos volvernos a escuchar. Volvernos a escuchar con los compañeros y las compañeras. Volvernos a escuchar, volver a entrelazar ese tejido social y construir comunidad de distintos aspectos, de distintos hilos. El diálogo es lo que planteamos como método para esta investigación cualitativa. Hay un montón de preguntas que planteamos que tienen que ver con su trayectoria laboral, con su experiencia, con la caracterización de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. No los quiero abrumar con eso, pero me parece muy importante que después de estas diferentes entrevistas a los compañeros y compañeras, salieron categorías emergentes. Categorías que salieron de lo que nos planteaban, de la manera que ellos se empezaron a encontrar. Y la primera categoría es la transformación de la manera del ser y del reconocer al otro. Y por ejemplo, acá le voy a leer algo que dice María, cuando dice, bueno, lamentablemente ocurrió el tema de la pandemia en el 2020. En lo personal yo entré en un estado depresivo, porque me hizo muy mal el encierro. La pandemia, no sé, pensaba que me iba a morir, que se iban a morir mis familiares, y un día nos juntamos con esta vecina, y ella me comentó que estaban haciendo una olla, y me dice, ¿querés colaborar? Y bueno, ahí empecé, me gustó. Me acuerdo que éramos Patricia, Roberto, Karina y yo, nombres propios. No hay un ente, no hay una cuestión. Está la vivencia del sentir, del vecino y la vecina que se reconoce. Y me gustó, lo tomé como un trabajo realmente, como una responsabilidad. Acá, Guadalupe en el trabajo pone una cosa extraordinaria de Marx que dice, son los modos de producción y reproducción de la vida material lo que determinan la conciencia del hombre. Y en un momento donde parece que estamos absolutamente aplastados por las deficiencias del sistema democrático, por el poder económico, por la mafia judicial, por nuestras desorganizaciones,
volvemos a reivindicar la acción política como generadora de organización de conciencia. Una vecina pudo invitarla a María y a María le cambió la vida. No hay manera de transformar la realidad si no es con acción política todo el tiempo, organizada y construida desde los barrios. El segundo resultado, hay un montón de respuestas de los compañeros y compañeras, las entrevistas son oro en polvo, hay que buscarlas, porque encontrarse con esos relatos, con esa vivencia, nos permiten no solamente tener esperanza, sino volver a pensar que es posible construir comunidad y salir del encierro y de la angustia que nos planteó casi como un catalizador la pandemia. El segundo resultado, de sujetos pasivos a sujetos activos, transformadores de la realidad. Pasó a ser personas solas, pasaron a ser trabajadores excluidos, trabajadores desocupados, a ser un sujeto parte y protagonista de un colectivo social. Todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular organizada se sienten parte de algo que es mucho o fuertemente superior a ellos. Que se sienten parte de una organización, se sienten responsables con ella y se sienten absolutamente comprometidos con eso. Se animan a ser protagonistas de la transformación social. Y voy a leer otra cita, esta vez de Juan, que dice: ya dejé de ser ese pensamiento individualista que tenías antes, que era solamente por guita. Ahora, yo sé que me levanto todos los días, no solamente por la plata, sino porque quiero que mis vecinos, mis compañeros, mis amigos puedan tener un futuro mejor. Y bueno, ni hablar del país. Poder replicar esto a otros lados, en otros puntos del país, me parece que es lo que más me motiva a seguir trabajando en la UTEP. Julio del 22, recién. Muy poquito. Y esto hay que pensar lo que escribe Grabois con Pérsico en su libro, de que la economía popular está constituida con lo que tienen los trabajadores y las trabajadoras a su alcance. Con lo que enganchan, con la materia prima, con la creatividad, con lo que saben hacer, con juntarse. Y me imagino, si a la economía popular, por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de darle los 300 millones de dólares que se le darán a la grande minería para extraer el oro, qué pasaría, cuánto empleo se generaría en la economía popular? No sé. Se lo dejo a los investigadores esa pregunta. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras pueden desarrollar comunidad, trabajo digno, organización, y también empezar a pensar en una patria más justa con esos 300 millones de dólares que se le dan a la minería? ¿Lo podemos medir? Capaz que sí, ustedes sí, yo no lo sé. La economía popular es trabajo genuino, el tercer resultado. Igual de importante y relevante que lo que se lleva a cabo un trabajador de la economía formal, y que éstas requieren de disciplina y de constancia. Otra vez Juan dice: creo que es la diferencia principal, es que se busca ubicar a cada persona donde sus habilidades se aprovechan al máximo, sin importar su edad o nivel académico. Al contrario, de lo tradicional, donde se exige cumplir ciertos requisitos que terminan siendo limitaciones para algunas personas. Entonces, no solamente es un trabajo genuino, sino también es un trabajo inclusivo, donde podemos hacer parte a otros, donde podemos hacer parte a un montón de familias enteras que son las condenadas por el neoliberalismo a la pobreza. Y para nosotros, los militantes, la economía popular vuelve a valorar los saberes y habilidades que están en nuestro pueblo, que se encuentran en nuestros barrios y que muchas veces están olvidados. Por ejemplo, hacer una semita. Vuelve a categorizar la posibilidad de que un compañero o una compañera se pueda desarrollar haciendo una semita, así de simple.
La cuarta categoría es responsabilidad y compromiso. Y la verdad que voy a leer lo que dice María, que dice: una labor que realmente me gusta hacerlo, me gusta muchísimo hacerlo, no es que me estén obligando ni nada por el estilo. A mí me suena el despertador y yo ya sé el día y el horario que tengo que ir a la olla. Y sé los días que tengo que colaborar con Puentes, cuando me dicen que algo, estoy ahí. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras de la economía formal se sienten parte o se sienten incluidos por su empleador? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras, yo claro, soy un trabajador o un servidor del Estado, nos sentimos parte del Estado al cual servimos? Los compañeros y compañeras de la economía popular son parte, son dueños de su propio trabajo, son dueños de su hacer cotidiano, son quienes hacen que sea posible eso. Esto cambia totalmente y empiezan a entender que no hay nadie que se salva solo y no hay nadie que se realice sin una comunidad que se realice. Y el quinto punto, la organización colectiva. La verdad que... ¿Por qué la realización colectiva? Porque pensar que nosotros tenemos la obligación de estructurar un sindicato que amplíe los reconocimientos, que amplíe los derechos, que amplíe el protagonismo, que amplíe la vocación, que amplíe los sistemas democráticos, que amplíe las decisiones en una economía popular que aumenta todos los días, está muy presente en cada uno de los trabajadores. Y es lo que nosotros entendemos como comunidad organizada. Y es lo que hay para los militantes políticos, la economía popular, nos tildan o nos quieren decir que hacemos pobrismo, que buscamos pobres para generar situaciones de conflicto. Y la verdad es que todos nosotros entendemos todo lo contrario. Generamos compañeros y compañeras trabajadores donde el capitalismo y el neoliberalismo los excluyó, donde no tuvieron respuesta del Estado, donde las comunidades se empezaron a romper, donde las familias, como decía Tati, al capitalismo no le importa, y donde nosotros ponemos el eje en el cuidado, en el amor, en el trabajo, y para eso nosotros es la comunidad organizada. Una frase de Perón que dice: el pensamiento puesto al servicio de la verdad esparce una radiante luz de la que, como en un manantial, beben las disciplinas de carácter práctico. Como conclusión, estamos convencidos que la economía popular es la posibilidad que tienen millones de argentinos y argentinas, millones de compatriotas de la patria grande, para salir de la pobreza, para organizarse, para sentirse personas, para tener la dignidad del trabajo, para volverse a encontrar con el otro. Y que en estos encuentros que auspicia Fran y un montón de compañeros y compañeras, donde se dialogan los saberes académicos con los saberes de la vida, es la única posibilidad que nosotros tenemos de construir un mundo más justo, libre y totalmente distinto al que estamos viviendo. Muchas gracias. Bien. A ver. Miren, ahí salen ustedes. Y acá estamos. Bueno, genial que puedan estar ahí, que nos puedan estar acompañando. Tenemos gente por YouTube que también nos está viendo. Y desde acá, bueno, ustedes también pueden ver toda la gente impresionante. Nunca había venido tanta gente a un encuentrito estos de GESET.
Bueno, sabemos que este es un tema muy importante, es un tema que está muy, muy cerca en la agenda cotidiana, y realmente como han dicho en las exposiciones, Pablo y Lucio y Tatiana y Eduardo, son cosas urgentes para trabajar, cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la primera gran exposición, yo lo que voy a hacer es un mini resumen, y después vamos tirando las preguntas, pero el tema es, qué importante es generar algún instrumento para medir. Nosotros tenemos que medir, y en la medida que podamos llegar a medir de una manera más acorde a la realidad, vamos a poder tener fundamentos empíricos para dar cuentas o para realizar políticas que tengan realmente un impacto con un poco más de seguridad, ¿no? hacia un impacto concreto que tiene que ver con que gran parte de la población está encontrando diferentes alternativas a la configuración clásica como asalariado, ¿no? que constituía gran parte de nuestra existencia, ¿no? Estos acercamientos que hicieron Pablo y Lucio es un ejemplo, ¿no? De repente nos encontramos con que hay más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que asalariados. Entonces, bueno, es todo un tema. Hay que seguir trabajando con eso y hay que afinar, por supuesto. Entonces, bueno, la idea es eso, ¿no? Tratar de ir afinando. Y respecto de las exposiciones que hablaron Eduardo y Tatiana, la importancia de la subjetividad en la construcción de nuevas experiencias, nuevas formas para construir colectivo, y la importancia de esto, ¿no? De que tengamos la oportunidad en los términos de investigación, coinvestigación o coproducción, si se quiere, de pensar en conjunto para construir colectivos, ¿sí? Digo, en general, es un poco las críticas o las cosas que a veces nos ponemos a discutir, que decía Tati recién, el extractivismo del conocimiento y cuestiones del estilo. La cosa es tratar de involucrarse y de pensar con el otro, ¿sí? Esas alternativas. Así que yo creo que eso está buenísimo para empezar a debatir. Ustedes ya vienen debatiendo, nosotros abrimos este pequeño espacio de economía popular porque hicimos un primer acercamiento, pero bueno, la idea es seguir reuniendo, la idea es seguir potenciando todo esto. Así que no sé si tienen dudas, preguntas desde allá, o tienen algún comentario para seguir. Primero empezamos por acá, por ahí, y después vamos por acá físicamente, acá en la platea. Así que no sé si Ernesto, Lucio o Ana, que está también conectada, tienen algún comentario, alguna cuestioncita para comentar, para decir. Miren cómo tengo el pelo, no puede ser. Ahí está. Bueno. Yo no sé si obviamente que yo no hablé al principio, bueno, agradecer mucho la invitación, realmente me parece buenísimo que podamos participar de la actividad, aunque estemos en distancia, y además siempre me parece que nosotros también lo hacemos acá, que las actividades son mucho más interesantes para los que hacemos academia, de poder dialogar con los militantes, digamos, para nosotros es central, digamos. De hecho, las reuniones de académicos son bastante aburridas, y además nos quedamos entre nosotros. Y un poco también el trabajo nuestro, nuestra intención es aportar a la militancia desde lo que hacemos, un poco por lo que decías vos, decimos medir para transformar, ¿no? Digamos, para poder dar cuenta de un universo, para poder cambiarlo. Yo no sé no sé muy bien qué decir, digamos, a mí me parece que es central el planteo que hicieron tanto Tatiana como Eduardo, en función de realzar algo que en general no se realza, que es el desarrollo de lo comunitario, digamos, como algo central de la economía popular, que esto no aparece en nuestras visiones, digamos, son cosas que no se miden, pero que son, digamos, súper importantes para pensar también un cambio social, y también todo esto de la filosofía del buen vivir, y otro aspecto que ayer tratábamos con Ernesto, digamos,
pensando en esto también. El trabajo de los cuidados, digamos, que es un trabajo cada vez más importante en las sociedades actuales y en las sociedades futuras. Y también pensar colectivamente qué formas de construcción de derechos para los trabajos de cuidado, ¿no? Digamos, comparto como reflexiones más generales como para disparar un poco la charla. Me gustaría que hablen también los que nos pusieron, a ver si alguien quiere decir algo. Pero bueno, nada, como esas dos cosas centralmente. Me parece que es súper importante el planteo de lo comunitario y lo organizativo, y tratar de pensar colectivamente como nuevas formas de generación de derechos de los trabajos de cuidado. Buenísimo. Gracias, Lucio. A ver, si podés venir para acá, vas a tener que venir acá, así te escuchan. Sí, pero venite. Si podés. Al escenario. Igual se escucha, ¿eh? ¿Se escucha? Yo Bueno, lo dale. escuchaba. Si hablan Yo fuerte que se escucha. puedo hacer un zoom porque esto tiene para hacer zoom, así que está. No, Fuerte. era una pregunta de carácter técnico. ¿Qué periodo? Porque entré un poco tarde a la exposición de ustedes. ¿Qué periodo habían abarcado? Y si habían trabajado con algún grupo de aglomerados o total país. O sea, no sé si... No, trabajamos con el total país, y en general nosotros arrancamos este trabajo a partir, digamos, no lo comentamos quizás, pero un poco, ya habíamos visto, como mostró Ernesto, otras mediciones del universo de la economía popular, y nosotros empezamos a discutirlo internamente en el CITRA a partir de la pandemia, y un poco también de lo que decía Eduardo, ¿no? Digamos, de que los trabajadores de la economía popular fueron los que se montaron bastante el trabajo durante el periodo de aislamiento, y también un poco los más olvidados, y un poco nuestra propuesta del estudio que nosotros lo arrancamos en agosto del año pasado, y las mediciones igual digamos, la medición que presentamos hoy en realidad va a 2 trimestres anteriores a la pandemia, como para poder hacer un comparativo con el periodo de aislamiento, y después vamos hacia adelante. Pero arrancamos 2 periodos anteriores al aislamiento, o sea, tercer trimestre del 2019, llegamos al tercer trimestre del 2021, y el universo, digamos, son todos todo el país, toda la EPH. Sí, agregar nomás que hasta ahora hicimos 3 informes, este es el tercero, que están subidos en la página del CITRA. Cualquier cosa después, si quieren, les pasamos el link o algo para que los vean. Bueno, a mí me van a venir muy bien. Y recuperando las presentaciones de Eduardo y de Tati, y la métrica aplicada, y es cierto, a mí se me iluminó la cara cuando vi números. Pero más allá de las mediciones, primero deberíamos intentar visibilizar aún más y reconocer. Visibilizar y reconocer para luego medir. Si no somos capaces como academia, como universidad o como militantes de reconocer, visibilizar, reconocer, entonces la métrica siempre se queda mirando el recorte de la producción oficial y pública. Por eso es interesante la inquietud y la práctica de Tatiana, que recupera una vieja tradición que tenía el INTA de ir a reconocer en las trabajadoras en la labor de producción de alimentos. Eso es una práctica que el INTA, como organización e institución del país, siempre lo hizo. Es decir, mirar la producción de alimentos desde las propias productoras locales. Y la otra apreciación es que, en general, producto del neoliberalismo, se terciarizó
al trabajador golondrina a través de cuadritas, y la mujer es acompañante de la cuadrita. Si ella misma como mujer no se reconoce como una fuerza de trabajo, es la que ayuda a gamelear. Por lo tanto, también necesitamos un largo proceso de concientización y de reconocimiento para considerar activas, para considerarnos como obreras de la viña, las activas. Porque sin esa transición, sin ese reconocimiento, autorreconocimiento, no vamos a visibilizar y no vamos a tener una métrica que contemple esa realidad. Eso es la curiosidad que a mí las 3 o 4 exposiciones me han despertado. Así que lo quería compartir. Gracias. Yo a los compañeros que trabajan con mediciones, me parece que porque venimos de varios encuentros a lo largo y ancho del país, y recién Lucio hablaba de la tarea de cuidado, del trabajo de cuidado, y me parece que en algún momento tenemos que lograr que se cuantifique eso. Che, ¿cuánto es la hora de cuidado? ¿Cuánto hay que pagar, que es mucho más que una asignación familiar, a la compañera, porque son casi todos los casos compañera, que realiza la tarea de cuidado? ¿Cuánto de cuidado hay que pagarle al trabajador de la minería para que su compañera tenga la posibilidad de criar y educar a los hijos? Porque si no, el capitalismo se está haciendo, está tomando o extrayendo de la fuerza de trabajo, de la fuerza de nuestro pueblo, sin ni siquiera pagar el salario. Sin ni siquiera pagar el salario. Y eso hay que cuantificarlo en algún momento. O lo reconoce como una prima, porque guarda las asignaciones familiares, y Argentina tiene el privilegio de ser en Latinoamérica una de las primeras naciones que incorpora al salario la prima por hijo y la prima por esposa, como una forma de retribución. Y hay un economista que es Balsecchi, que es fundador de la corriente de la economía cristiana y doctrinaria, que trabaja en los equipos técnicos del 43 al 48. Hay un librito editorial Losada, tapas en color sepia, que reconoce el valor del cuidado como proceso de agregación de valor para los procesos de reproducción de los asalariados, de la fuerza del trabajo. Ahí surge la idea de la asignación familiar por hijo, por esposa y luego por escolaridad. Ahora, para sorpresa nuestra, los que hacemos estadística, el proceso de valorización y de recuperación de las asignaciones familiares nunca se dio en gobiernos democráticos. Lamentablemente, nunca las asignaciones familiares sufrieron incrementos en los gobiernos democráticos. Lamentablemente. Sin embargo, sí tenemos el privilegio de haber incorporado al salario, con el reconocimiento de que es un derecho. Pero después se pierden esa majamama de teorizaciones y legislaciones laborales en Argentina. Luego Perú lo recupera en el plan 7172-7175 de Velasco Alvarado, al que es tildado de gobiernos populistas. Y lo hago mirar, que después cae en Brasil, y lo recupera Cardoso. Y se debate mucho entre el 86 al 89 este tema del reconocimiento de la economía del cuidado, que no se denomina así economía del cuidado, pero sí el reconocimiento de incorporar un plus monetario a la agregación o a la canasta de subsistencia. En realidad tiene su origen
en el adulto equivalente en la ecuación de Engels y de Marx, que es cómo medimos la canasta básica de subsistencia y cómo construimos un salario para analizar el proceso del sistema capitalista, qué es lo que se necesita para la reproducción de la fuerza de trabajo. De ahí surge la ecuación y el adulto equivalente y el coeficiente de Engels, que hasta el día de hoy se toma para la construcción de la canasta básica de subsistencia. Pero eso queda en una ecuación y no cobra sentido, que tiene que tener la aplicación práctica en lo que es el proceso de reconstrucción y construcción colectiva de la unidad doméstica y de la comunidad organizada. Así que bienvenido que los jóvenes lo piensen ustedes, que son la generación de reemplazo, vayan construyendo realidad, dignidad y comunidad organizada. Así que mire, yo los veo con tanto ímpetu que maravilla, emociona que realmente estén comprometidos así, dentro de la academia y fuera de la academia. Ahí tenemos el coeficiente. Vamos Vamos a ver qué onda con el coeficiente. El adulto equivalente. Sí, hay un articulito muy lindo que después se los voy a pasar, donde hacen una estimación de eso, de lo difícil que es medir la reproducción en una unidad familiar y cuánto aportaría el valor, porque es un tema, no podemos asumir que todas las unidades familiares, o todas las familias, o todos los hogares son iguales, y eventualmente que producen igual, y es el mismo esfuerzo y todo eso. Entonces, eso es una complejidad bastante interesante, que bueno, que ya desde la economía feminista se han puesto a trabajar mucho. De paso el chivo, están las jornadas de economía crítica, y también se hacen unas jornadas de economía feminista en ese evento. Creo que es en La Plata, me parece. No me acuerdo bien la fecha, pero si les interesa, búsquenlo. Está bueno eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo más para participar, y vienen acá y lo dicen así, queda grabado. Digo, así se escucha bien, ¿no? No es fácil. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Por asamblea aprobamos la jornada. Todas las cosas que hemos hablado ahí. Es interesante, Guada y Eduardo, que cuenten dónde y a quiénes entrevistaron. Sí, ¿dónde está Guada? Guada, vení, sentate acá y charlanos un poco, dale. Por favor. Vení, Guada, sentate acá. Dale, no, pero ¿qué? Fíjense, solamente limitando surgen estas problemáticas, ¿no? Bueno, los compañeros entrevistados son de hecho compañeros que trabajan en la UTEP, y que una es una compañera que hace trabajo sociocomunitario y el otro es un compañero de una cooperativa de construcción. Ellos son los compañeros que hemos entrevistado, y que bueno, estaba muy interesante este relato que ellos hacían de cómo se incorporaron a la economía popular, y que ellos ya eran trabajadores de la economía popular antes de la pandemia por las tareas que hacían. Compañero que hacía trabajo de jardinería, de peluquería, la compañera que era ama de casa y se reconocía como ama de casa y lo reconocía como un trabajo, pero lo empezó a reconocer a partir de que se suma a trabajar a la UTEP, digamos, y a hacer ese trabajo comunitario junto con otros compañeros. Pero ellos eran trabajadores de la economía popular que no se reconocían como tal. Después, dentro de la organización y dentro de la UTEP, empiezan a reconocer el valor de sus tareas y de su trabajo. Y cambia la perspectiva de la individualidad a lo colectivo. Ese relato es muy maravilloso. Porque no son compañeros que eran militantes, sino eran trabajadores. Y después se empiezan a reconocer como parte de un todo, de un espacio. Eso fue lo que más me impactó a mí en su relato.